Eh, ya puedo empezar. Bueno, en primer lugar, quería agradecer a Tatiana, a Ana Sedeño, a los integrantes del comité científico, comité organizador de este Congreso Internacional sobre la Imagen, por esta invitación a dar esta charla que me ha enriquecido mucho personalmente y he visto que era... empiezo un poco por las conclusiones, ¿no? Constato que estamos en una asignatura todavía pendiente, tanto todavía es pronto para analizar los significados, todas esas narrativas que hay detrás de esos billones de imágenes proyectadas en estos tiempos de confinamiento. Y luego también he visto que es un ejercicio que yo no había hecho personalmente. Es además un trabajo que me ha costado mucho, algo que teóricamente yo explico como es algo muy fácil, tomar una distancia del objeto de estudio. Esa distancia que mediante la metodología, la rigurosidad en las fuentes y a cada hallazgo, de cada fotografía, realmente me coimplicaba y había como una proyección, ¿no? Entonces es una charla, en este caso, muy interpretativa, un nivel interpretativo, y digamos desde una discursividad científica en creación incipiente. Incipiente también incluso tendría que justificar estaba No, you have to go like this. se ha perdido el... Vale, a ver si luego sé funcionar sola con... No va a molestar. Uy, no. Aquí es mejor. Aquí, ¿verdad? No está bajando, está bajando. Sí. Perfecto. Y bueno. Aquí mejor. Es mejor. Vale, sí. Vale. Bueno, como ya antes de... Ya tengo problemas técnicos. El antes y el después querían poner un vídeo que no voy a poner porque pienso que no hace falta, porque seguramente incluso dentro de un imaginario, y voy a pronunciar un concepto que yo no me gusta y odio, ¿no? Pero seguramente, bueno, odio, tengo reticencia, ¿no? Decir odio es una palabra muy extrema, que no me gusta, que es un imaginario global, pero por desgracia muchos de nosotros, de los presentes en este congreso y la ciudadanía, también porque lo hemos visto y también porque ha habido en este caso, yo no pienso una infosicación, ¿no? Ese concepto que también utilizan la labor mediática de los medios que nos ha quedado en los medios de comunicación. Esas imágenes, cuando digo el antes y el después, en que se proyectaban en telediarios, noticieros, los espacios urbanos, ponía por ejemplo pues la Torre Eiffel vacía frente en oposición a la Torre Eiffel plagada, llena de turistas. Los paisajes de Venecia, antes de la pandemia, de las aguas, también había imágenes satélite de las aguas turbias de la insalubridad, a de repente no voy a decir unas aguas cristalinas, pero era constantemente entre el diario esas noticias, pues tampoco podíamos ir a la calle, entonces nos mostraban cómo eran nuestros espacios urbanos, los digamos desde nuestras microesferas. Entonces, ese antes y después era esa idea de un paisaje repleto de ciudadanos, de hombres, de mujeres, de niños, y turistas también, frente a un paisaje sin ninguna presencia humana, ¿no?
Entonces, antes y después, a mí me cuesta entender un paisaje que aunque no haya una presencia humana, inferencialmente no la proyectemos, ¿no? En este sentido. Y de hecho, era como, me gustaría estar ahí como una proyección, ¿no? Entonces, ese antes y después hay miles de imágenes que han quedado en nuestra memoria colectiva, que están ya ahí. Como decíamos antes, uno de los dilemas es cuando necesitamos una perdurabilidad en el tiempo para decir que un elemento se ha integrado en un imaginario colectivo, vamos a ver en singular, ¿no? Aunque son dentro de la pluralidad. Pero en estos momentos sí que me atrevo a decir dentro de lo que Gilles Lipovetsky señala de esa aceleraridad en la producción de nuevos elementos culturales y también de la asimilación de nuevos elementos culturales en imaginario colectivo, pero ahí es un tiempo veloz en su creación y en su olvido. Entonces, en este momento, porque hablo de una arqueología visual y no una etnografía visual, cuando yo me esperaba que iba a encontrar aquí sentada a mi lado una arqueóloga. Pero bueno, porque digo, pese a esa, no es decir metodológicamente puedo utilizar ese tiempo veloz en la construcción y en el olvido, sino que realmente también por un espíritu global de que pase rápido, también una necesidad evidentemente de salud colectivo, pero esas imágenes que quería poner delante y después, la Tour Eiffel llena, repleta de gente y la Tour Eiffel vacía, parece como que era algo muy, muy lejos ya del pasado. También el lenguaje utilizado. Cuando se ha hablado de la primera ola, de la segunda ola, de la cuarta ola, de la quinta ola, y aparte es como incluso el lenguaje utilizado hace esos guiños a la arqueología. Hablamos ya hemos pasado de la cuarta ola, pero ese concepto de cuarta, quinta ola en el antropoceno, ¿no? Es como un tiempo pasado en que toda esta época del confinamiento, en que ha habido una gran producción, voy a decir, comunicativa. Y para ver realmente lo que se ha sentido, porque a mí también un poco por mi formación en antropología y luego en sociología, a mí ese discurso ENIC, lo que la ciudadanía, lo que los sujetos, o ese concepto ahora un poco interdisciplinar, ¿no? Lo que las subjetividades dicen, a mí me interesaba aproximarme a ellos, entender cuál ha sido no el dolor, sino los discursos del dolor, las representaciones simbólicas visuales de ese dolor. Entonces, el primer problema era dónde encontrarlos, porque puedes decir, bueno, pues es que nunca, durante esta época de confinamiento, ha sido una avalancha de historias en TikTok, en Instagram supongo que habrá petado gente que no tenía ni idea se ha incorporado. Entonces aquí hay dos problemas y por eso me acerco a la arqueología. Pero lo primero es, en ese sentido, dentro de esa construcción cultural de las colectividades con el imaginario, me interesaba no esas construcciones de el ENIC en relación a la resistencia, el ENIC en relación a lo político. ¿A qué me refiero? Hay un concepto de este filósofo, y no, vamos, tan difícil de pronunciar, es Loyetic, que dice de que el espacio común se ha acabado en cuanto a su función política y esos ámbitos de resistencia o como esa especialidad de resistencia vuelve a las microesferas. Esas microesferas, este autor no los señala en lo que sería pues, pequeñas asociaciones, sino en nuestros ámbitos domésticos, en nuestros hogares, en nuestros salones. Y es justamente, son los espacios donde mayor cúmulo de
de producción de carga semántica se ha generado en los últimos años. Entonces, quería en este caso localizar esos discursos de subjetividades dentro de una conciencia política en relación a lo colectivo. Entonces, no me sirve en este sentido lo que es pues decir, pues mira, pues, coger una muestra a nivel metodológico, dentro de lo que sería grupos de edades, acceder a los mensajes que han compartido en el Instagram, ¿no? Porque ahí se diluye esas subjetividades políticas que son las que retroalimentan en este caso el imaginario. Entonces yo pensaba que me iba a encontrar muchísimas, muchísimos ejemplos, y la muestra alcanzada es pequeñita por esa, en este caso, exigencia metodológica. Y luego lo que me he encontrado, por ejemplo, en algunas de esas manifestaciones de las subjetividades en colectivo, es que han sido experiencias visuales que, por ejemplo, el caso de exposiciones de fotografías organizadas a nivel de un instituto local dentro de un barrio, que han estado de forma física, presencial, 1 o 2 meses y luego han desaparecido. Y mi problema ahora es acceder a esas imágenes. Incluso me ha sorprendido iniciativas que se pusieron en marcha. Por ejemplo, en la Asociación Portuaria de Valencia, que la información es localizable en la web, ya no está localizable en la web, ¿no? Entonces, de ahí ese ritmo veloz que decía Podesti, en la producción, en la desaparición, ¿no? Es como ya como en las huellas visuales de la temporalidad del confinamiento, y de ahí, porque digo, es como una arqueología visual realmente. En el plano de análisis, por eso, estoy como, dijéramos, como en el trabajo de arqueólogo, que primero tienes que ir con el pincel y recorriendo capas y capas del sustrato. Estoy por arriba, porque dices, bueno, puede ser que tan poca muestra, y ahora es esa dificultad en engrandar y recuperar todas estas narrativas visuales. Realmente, digo, esto es un trabajo realmente de arqueología cuando hacía prácticas en la universidad, ¿no? Porque puedes decir, bueno, es que a nivel mediático hay una gran riqueza, hay una gran muestra, pero no es el discurso mediático el que yo quería localizar dentro de esa arqueología visual, sino dentro de esas subjetividades. Porque también la disciplina en que yo me muevo, en teoría de la comunicación, está, como digo yo, tan criticado académicamente, tan anulado lo que es el sujeto, el individuo, ¿no? Esos conceptos que hablamos de el prosumidor, ¿no? O dicen solamente un creador de marca dentro de lo que sería o un sujeto, un espectador pasivo dentro de la espectacularización. Entonces, me negaba a creer en este sentido que esa etapa que el confinamiento nos ha llevado a esas microesferas, nos haya disparado esos procesos de hiperreflexividad, que es algo de la inherente a la esencia humana. Entonces esa búsqueda, ¿no? Que es como, más que de antropólogo, de sociólogo, de etnólogo, como de arqueología, por la dificultad de encontrar el objeto de estudio. Dentro de lo que sería también cuando digo esa justificación de esa arqueología visual, presento las imágenes, las veremos a lo largo de esta presentación, esas imágenes visuales de las subjetividades en relación con recuperación de esos niveles de lo político, construcción de la discursividad. De hecho, ya forman parte de las huellas, pero es que también podemos ir a una arqueología visual que tampoco nos queda muy lejos, y justamente a raíz del juicio ha vuelto en escena a nivel mediática,
pero había quedado como en olvido para parte de la población. Pues decía que cuidado con esa velocidad en los nuevos elementos, bueno, dentro de las nuevos elementos, los nuevos hechos que se incorporen a una memoria histórica, a una memoria colectiva. En ese sentido, como una memoria histórica, no la escrita por los historiadores, sino escrita, en este caso, por las subjetividades. Entonces, pues una arqueología, y pienso que es una asignatura pendiente y una exigencia lo antes posible de ir recuperando todas estas fotografías posibles, que se van a pasar como, por ejemplo, todas esas huellas visuales de atentado terrorista del 15 de noviembre en la discoteca de Bataclan en Francia, que ahora también cuesta rescatar esas miles y miles de fotografías, en este caso es el sujeto que interesa, los hombres y mujeres de la ciudadanía, las subjetividades. Por no decir lo que sería la cultura popular. Las imágenes son del 2015 y han pasado ese proceso de inmersión, sedimentarse en el imaginario colectivo y caer también en el olvido, y a su vez han pasado un proceso, porque esa inserción de un elemento cultural en el imaginario colectivo no es algo gratuito, tiene muchas aristas, es de los procesos más complejos que a la hora de analizar como investigadores. A mí me da mucha luz hacerlo desde una perspectiva constructivista, porque diferencia lo que serían los procesos de habituación y los procesos de legitimización, y cómo en los procesos de legitimización entra lo institucional. Como esas prácticas populares, como tenemos aquí en Bataclan, en cuando se van repitiendo, ha habido una habituación, se le va dando un valor cultural desde las prácticas, antes de que quede sellado el imaginario colectivo, se ponen en marcha sus procesos de legitimización. Otra historia sería de hablar, en este caso ya, pues, de los procesos de legitimización, de construcciones hegemónicas y demás. Pero aquí, cuando me refiero a esa institucionalización del recuerdo, que en este proceso sí que, bueno, es una charla y, digamos, de poca constatación empírica puedo hacer, ¿no? Es más como que sacar una conclusión. Lo que a mí me ha sorprendido es que el proceso de habituación y legitimización en esta parte de memoria colectiva, aun siendo veloz, pero es que ahora, en lo que yo he estado analizando de las imágenes de la pandemia, el proceso de legitimización institucional se activó mucho antes que en este caso. Habrá autores, como en este caso, pues la estadounidense Sherry Catlett, que hablará en este caso de, claro, que es lógico, esa aceleración y esa activación de los procesos de legitimización institucional antes, porque los ciudadanos, las subjetividades, en realidad son sujetos pasivos que tecnológicamente están en el aislamiento, generando una marca, no un discurso. Entonces, ese proceso de habituación en que se genera los sentidos, la discursividad popular, que sí que estaba aquí, se va perdiendo. ¿Por qué sí que digo que estaba aquí? Tenemos, por ejemplo, eso fue en el 2015, en el finales del 2018, el artista urbano Bensi dibujó, en la portada de Bensi, dibujó una niña virgen, una de las puertas de salida de la discoteca de Bataclan, que fue robada a finales de 2019. Fue robada, luego fue encontrada de un empresario de las discotecas en Italia. Esta puerta de Vázquez fue extraída
ya no existe, ha desaparecido. Una vez que localizaron la puerta, no sé si está en un salón de la UNESCO, no sé bien dónde localizarlo. ¿Qué me encuentro aquí? En un proceso tal cual que para analizar visualmente, recuperar, ya han desaparecido las huellas, ¿no? Es dentro de lo que sería incorporar ese análisis visual de la pandemia desde una arqueología visual por esa desaparición, ¿no? También, si yo me centro dentro de la imagen en las fotografías, o también en vídeo, pero yo más a fotografía, en la propia esencia de la fotografía está el olvido, el ser huella de, no solamente ser memoria. Aquí quería hacer alusión a Susan Sontag, esa reflexión, ¿no?, sobre el valor de la imagen relacionado con un tema que ella analizó de forma magistral, como fue la salud y el dólar. Todas las fotografías son memento mori. Tomar una fotografía es participar de la mortalidad, vulnerabilidad, mutabilidad de otra persona o cosa, precisamente porque seccionan un momento y lo congelan. Todas las fotografías atestiguan el paso despiadado del tiempo. En este caso me gusta esta cita, además porque esa inserción del paso despiadado del tiempo, porque hace esa relación entre fotografía y muerte, que es en este caso una de las grandes evidencias de la pandemia. No quiero decir que el reflejo visual de la pandemia tenga que ser un reflejo de la muerte, pero sí el dolor ha existido y sigue existiendo. Y eso es lo que pensaba que me iba a encontrar, porque si uno está en su microesfera doméstica, tiene tiempo de, como decía antes, de activar esa hiperreflexividad. Lo que pasa es que esto está para otro debate de cómo la relación que hay con la ocultación de lo que sería una cultura de la muerte en la sociedad occidental. Cuando digo ocultación de la muerte, pero en este caso, esa falta de muestras, de expresiones visuales relacionadas con lo biopolítico. Hay unas grandes imágenes, ha habido una gran comunicación desde WhatsApp, Instagram con los familiares, pero recogiendo, en este caso, las imágenes personales, incluso yendo a producciones de imágenes visuales desde asociaciones, pequeños movimientos para conectar con ese nivel biopolítico, nos vemos en el oculacentrismo y en el ocultacentrismo. Oculacentrismo, en este sentido, desde el planteamiento que lo ha abordado por Marina Pallés y otros autores, en cuanto hablan de que ha habido, estamos en el dominio no el valor de la imagen, sino el dominio de la visión, pero conectado con una homogenización del mundo que estamos mirando. Ese mundo, esa globalización, esa homogeneización, en este caso provocada no por el capitalismo. Y es justamente lo que yo quería ver, si los discursos del confinamiento iban en contra, podían vencer, salían de esas visiones únicas o repetitivas, porque lo que miramos es un mundo global, ¿no? Académicamente nuestra visión es diferente. En ese sentido, justamente nosotros focalizamos, pero la visión incluso de nosotros en nuestra dualidad de científicos y ciudadanos es desde una focalización hacia ese mundo
global y desde una... es una visión desde, como dice Marina Pallés, desde el descarnamiento. Ya me ha estado 5 minutos porque todavía no he presentado ninguna imagen de las pandemias, ¿no? Presento las conclusiones antes de ver la muestra de donde se deduce. Bueno, vamos entonces en este sentido, porque discursos se pueden ver, pero me interesa también qué sentís, qué veis. Bueno, voy a ir rápida. 5 minutos de verdad. Sí. Esa invitación a ver, a sentir, a detenernos en algunas imágenes de esa arqueología visual que de verdad que ha costado. Antes todo lo que he sacado es de imágenes dentro de lo que sería de producción mediática, pero reitero, es dentro de subjetividades en relación a asociaciones. En esta, a ver, la selección, en este sentido, la presentación ya no la he subido, pero la voy a facilitar para que podáis, en este caso, los que los deseen, ir recuperando las, porque voy a presentar 2 o 3 imágenes de iniciativas colectivas en concreto. A ver. Esta... Sí. Esta que os decía es, en este caso, una serie de fotografías que fueron organizadas en este sentido desde la Comunidad de Madrid y luego se fueron expuestas en el Retiro. El proceso es, primero son visionadas desde la web, desde redes sociales, desde el Instagram de la propia asociación, fundación. Hay varias iniciativas financiadas por Iberdrola. Por eso decía de esa institucionalización rápida con un proceso, cuando surge nada más producirse el proceso de habituación. Empiezo con una imagen de un niño vestido de Superman, como queriendo en este caso poderes y acabar, cuando justamente hay muy poca presencia de niños en estas imágenes, algo que me preocupa porque ahora están empezando a salir las estadísticas de unos grandes damnificados invisibilizados, es los efectos que va a tener en niños, adolescentes, en jóvenes, y ya se empieza a hablar de los aumentos, los efectos de salud mental, incluso el aumento de los índices del suicidio. Los ancianos también, otros grandes damnificados en este proceso de pandemia. Esas son imágenes de la ciudadanía que ante la convocatoria de un concurso, de un certamen, es lo que ellos, en este caso, crean como lo más significativo el reflejo de la pandemia. A ver, aquí una como más, en este caso no alegre, pero bueno, ¿por qué no poner humor y alegría, evidentemente, en este proceso? Pues lo que decía al principio. Hay ese ocultamiento, ¿no? Hay centrar la visión desde una visión homogeneizada del mundo que miramos, y hay un ocultamiento de todas las realidades, de lo que hemos sentido, de lo que nos ha emocionado por dolor y también de felicidad dentro de esta pandemia. En ese sentido, desde el sentido común, y vamos a encontrar además académicamente una gran amplia riqueza argumentativa para rechazar, decir, yo, ¿por qué tengo que reflejar el dolor?
Pero sí, vamos en este caso, la teorización de la fotografía, cuando Susan Sontag, vamos a las obras de Berger, cuando nos hablan de que la fotografía es un fiel reflejo de la visión, cuando la visión entonces dentro de toda su complejidad, toda su dureza, no solamente desde lo que sería una parcialidad. Hago una mirada rápida de estas imágenes, justamente para constatar en este caso esa parcialidad de lo vivido. Luego después, también lo que me ha sorprendido es, salvo algunas experiencias que lo veremos al final, una falta de crítica en las imágenes. Y yo quería reivindicar siempre decir, ¿no? La subjetividad, su fuerza política dentro de un concepto biopolítico, ¿no? Foucaultiano, eso no ha desaparecido. Le quiero dar la razón, por ejemplo, a Sherry Kendall, ¿no? De decir, la gente ha sido absorbida por la tecnología, que justamente ella, antes de pasar la pandemia, recomendaba un aislamiento para recuperarse. Entonces, bueno, hemos tenido este aislamiento y ha habido una recuperación. Vosotros mismos, ¿no? Ese es de lo que comentaba de las imágenes de la Asociación Portuaria de Valencia, que ya no está ni en la web de la empresa. Ha editado un libro, eso sí, y eso que fue, pues primero es como decía, una presencia en las redes, luego se hace una exposición física, luego desaparece. Si vamos a las notas de prensa, siempre ha sido un éxito de participación ciudadana. En esta concreto se recogieron ante un llamado a toda la población de Valencia, y la estación portuaria de Valencia recoge Valencia, Castellón y Sagunto. Solamente en Valencia hay casi 800.000 habitantes, sin contar Castellón y Sagunto. Se recogieron 2.000 imágenes. Eso fue al principio, esta se convocó al principio. Las notas de prensa lo proclaman como un éxito de participación ciudadana. Hombre, estadísticamente en porcentajes podemos decir que es un éxito, ¿no? En este caso. Pero al inicio de la llamada, que se hace una llamada y que solo responden 2.000 personas, que yo dudo de esas 2.000 personas, para mí entiendo que no, esa hiperreflexividad, sus niveles eran bien bajos. Esta es una exposición hacia el Museo de Sevilla, el Museo de Autonomía. Es una asociación, una institución pública la que en este caso hace el llamamiento y las respuestas de la ciudadanía. Es organizado por el Museo de Historia de Madrid, que también la recibieron como no llegó a 200, cuando en Madrid hay casi 7 millones de habitantes. Digo que la respuesta, no es tanto la respuesta, ¿qué se puede testar? Esa falta de narratividad. La palabra es la hiperreflexividad. ¿Dónde está? ¿Dónde está realmente la reflexión, ¿no? Esas microesferas en que nos decían que podíamos ir realmente a reencontrarnos, a empoderarnos. Esta también de la Museo de la Ciudad, me encanta, esta de la alegría de una niña cuando podía salir sus primeros saltos, ¿no? Invadir. Ahora, ¿qué pasa? Ahora. Esta es organizado, es por una fotógrafa organizado por un hospital público en homenaje a los sanitarios. Siempre es la misma dinámica, ¿no? de esa legitimización institucional. No estoy en este caso criticando, por ejemplo, que se hagan unas imágenes en reconocimiento de los sanitarios, ¿no? Esto es de una asociación de familiares y de amigos de personas con dependencia.
que es justamente en proporción de lo poco que estuvo en el tiempo de llamada y de reclamo, es el que más fotografías ha recibido y el que sigue todavía en activo en la web. Una niña ciega, hay pocas imágenes en este caso, y digo que no es una crítica de que si hacemos un análisis cuantitativo son los sanitarios la gente mayor protagonista de esta arqueología visual de la pandemia. Una niña invidente, una mujer discapacitada, pues sale de la silla de rueda. Esta es la única fotografía que yo he visto dentro de lo que sería una discursividad crítica y que es para mí desgarradora. Bueno, esto no sé si es un corto, es de humor, también eso fue por la web ¿cómo es? De cultura, ¿cómo se llama? Una web de arte que hizo un llamado que respondieron principalmente estudiantes de comunicación audiovisual, no tantas llamadas, son de cortos en 60 segundos. Y es como la producción como que se desmarca, ¿no?, de esa homogeneización de esas presentaciones visuales de la pandemia. Es una chica que va caminando y le va persiguiendo, ahí el nombre y título de la presentación, zombie 19, un zombie. Cuando se le acerca se pone la mascarilla. ¿Cómo se utilizaron luego todos estos cortos? Como publicidad institucional para concienciar a los jóvenes. Estos son de una asociación de periodistas extranjeros que se encontraban en Italia y consiguieron hacer un retrato visual de la imagen. No quería, en este caso, en lo que es el uso del discurso mediático, en este caso como asociación, y eso sería también otro tema, porque hay con muchos temas abiertos ahora en el caso de esa arqueología visual, que es como el problema que han tenido, como denuncian muchas asociaciones de periodistas, de poder informar libremente de esta pandemia, ¿no? Esto es una iniciativa de fotógrafos mexicanos que en Instagram, todas las fotografías que hicieron, reflejo también de la sociedad, lo vendían para ayuda sanitaria. O sea, son fotógrafos profesionales. Este es un estudio fotográfico que hizo de Rubén Salgado sobre la situación de los mariachis de la pandemia en esas plazas mexicanas sin ningún turista. A ver, este recorrido es que decir, es que no predomina lo que falta, es que claro, es como esperar ver, que también podría hacer una autocrítica, ver todos los estratos, una diversidad cultural. Estas son iniciativas de la Iglesia en Perú de proyectar imágenes de víctimas del COVID, una misa con los retratos. Bueno, esta es la que la vi original, pero luego cuando la analizo, esa fue una iniciativa de dos fotógrafos que crearon una llamada de decir, dentro de lo que es un formato, ¿no? Y también en 3 minutos, que expresasen qué sentían, qué habían vivido. Entonces, si vamos, está en alemán, en inglés, si vamos a los discursos sí que hay esa hiperreferencialidad, pero ¿qué pasa en ese sentido? No hay ninguna, si lo vamos a análisis de los comentarios, no hay una interacción, ¿no? Es como en el fondo, en esta arqueología visual yo lo que encuentro más es como imágenes de gritos individuales, de esa situación desencarnada que es una pandemia. Y aquí acabo con lo que sería como la excepción. 3 estudiantes de Bellas Artes que también por Instagram lanzaron una iniciativa aquí dirigida en este caso de reflejar, de construida en los ámbitos domésticos, como reflejaran como una casita de
de muñecas, porque ellos querían eludir, ellos siguen la iniciativa de un texto del filósofo Gaston Blanchard que después de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, él hizo un texto justamente describiendo el valor, ¿no? El refugio que había sido para él el ámbito doméstico. En su obra he detallado el valor hasta de las miniaturas, de la forma, el significante, el significado. Entonces, es en este caso como algo excepcional porque lo que son muchas imágenes en esa recuperación del espacio urbano o roces, como digo, en este caso, y aquí sí que me quedo, esos como gritos lanzados al mundo digital. Yo no digo espacio común, que espacio común si no es crítico no existe. Esos gritos lanzados sin un escucharse, porque una cosa es que en Instagram y en WhatsApp nos hayamos hipercomunicados, pero cuando vamos a esas representaciones visuales hay una desconexión, en aislamiento. Entonces, me quedo aquí en ese sentido. Y conjuntos son, porque ya he entrado en España, pero venían los ejemplos de México, no llego a 40 iniciativas. Pero estamos con el nivel de arqueología de ir rastreando. Por eso yo sí que os pido que si los aquí presentes y los que estén en sus casas, si tienen algún ejemplo para ir enriqueciendo esta arqueología visual, que me la mande. Entonces estoy doblemente agradecida por su paciencia de escucharme y por si me envían esos gritos de esos visuales para ir pudiendo consolidar esta arqueología visual de la pandemia. Muchas gracias.